Bien, ahora nos vamos a enfocar en el concepto central de la lógica deductiva y que va a jugar un rol fundamental, que es el concepto de validez, y en distinguir la noción de verdad y la noción de validez. Esto es fundamental y le vamos a dedicar bastante porque suele producir confusiones esta distinción y este concepto. Voy a partir por hacer una especie de decálogo de cosas que tienen que saber y que si están mal, va a estar muy mal todo, porque suele haber esta confusión y está mal. Voy a decir 4 cosas que tienen que tener presentes siempre. Si quieren se la aprenden de memoria, pero mejor aún si entienden por qué esto es así. Primero, lo único que puede ser verdadero o falso son las proposiciones. ¿Ok? Las proposiciones son las únicas portadores de verdad o falsedad, no otras cosas. Los razonamientos, que son distintos de las proposiciones, los razonamientos están formados por proposiciones, pero no son ellos mismos proposiciones, por lo tanto, jamás son verdaderos o falsos. Si dicen que este razonamiento es verdadero, este razonamiento es falso, está muy mal, porque los razonamientos jamás son verdaderos o falsos. Lo único que puede ser válido o inválido son los razonamientos. ¿Ok? El concepto de validez es el que aplica a los razonamientos. Y por último, las proposiciones jamás son válidas o inválidas. El concepto de validez no aplica a las proposiciones. Bien, ¿cuándo un razonamiento es válido? Esta va a ser la definición, muy corta, pero en la que tenemos que profundizar y ilustrar con ejemplos. Un razonamiento es válido cuando la conclusión necesariamente preserva la verdad de las premisas en virtud de su forma lógica. Tiene dos partes, ¿cierto? La necesaria preservación de la verdad, que la vamos a llamar NPV, propiedad NPV, y en virtud de su forma lógica, la segunda propiedad. Entonces, primero analicemos la necesaria preservación de la verdad. ¿Qué queremos decir con que un razonamiento es válido cuando la conclusión necesariamente preserva la verdad de las premisas? Fijémonos en este razonamiento. Dice todos los hombres son mortales, Sócrates es un hombre, por lo tanto Sócrates es mortal. Recordemos lo que hicimos, que lo que nos expresa esta primera premisa es que el conjunto de las cosas que son hombres y no son mortales está vacío, todos los hombres son mortales, es otra forma de decir que no existen hombres no mortales. Sócrates es un hombre, es la segunda premisa, nos dice que hay que poner a Sócrates en el conjunto de los hombres, pero como ya tenemos esta otra información que nos dice que todos los hombres son mortales, la única zona que podemos poner a Sócrates del conjunto de los hombres es la zona de las cosas que son hombres y son mortales. Por lo tanto, la información que afirmamos en la conclusión está implícita en las premisas. Y eso es justamente la idea de necesaria preservación de la verdad. Y acá entra un punto fundamental que tengan en cuenta. No, para que un razonamiento sea válido, para que un razonamiento necesariamente preserve la verdad, no es necesario que de hecho las premisas sean verdaderas. Lo que requiere un razonamiento válido es que si se acepta la verdad de las premisas, si se la acepta realmente o hipotéticamente, si jugamos a que las premisas son verdaderas, entonces necesariamente en nuestro juego tenemos que afirmar la verdad de la conclusión. Es decir, no podríamos ser consistentes y decir todos los hombres son mortales, es verdad, Sócrates es un hombre, pero no es cierto que Sócrates es mortal. Si hiciéramos eso estaríamos entrando en una contradicción entre las premisas y la conclusión. Y eso es precisamente la marca de un razonamiento que necesariamente preserva la verdad. Uno en donde no podemos sino contradecirnos en caso de que afirmemos la verdad de las premisas y queramos negar la conclusión. Es otra forma de decir que la conclusión necesariamente preserva la verdad de las premisas. Veamos este otro caso de un mal razonamiento que pusimos como ejemplo. Dice, algunos hombres son austriacos, Sócrates es un hombre, por lo tanto Sócrates es austriaco. La primera premisa nos dice que la intersección de las cosas que son hombres y son austríacos no está vacía. La segunda nos dice que Sócrates es un hombre, pero la conclusión nos afirma que Sócrates es austríaco. El punto acá es que en este razonamiento necesariamente la verdad de las premisas se preserva en la conclusión, necesariamente la conclusión es verdadera en caso de que las premisas lo sean, y la respuesta es que no.
Porque como vimos, podría ser cierta estas dos premisas, que algunos hombres son austríacos. Podría ser cierto que Sócrates es un hombre, y no por ello Sócrates es un austríaco. No por lo que está contenido en esta información, podemos decir que implícitamente es cierto que Sócrates es austríaco. Por lo que pusimos antes, ¿cierto? Nos está diciendo que algunos hombres son austríacos, es decir, que esta zona no está vacía. Después nos dice Sócrates es un hombre, pero no dice si Sócrates es parte del conjunto de los hombres que no son austríacos y lo tendríamos que poner acá, o parte del conjunto de los hombres que si son austríacos los tendríamos que poner acá, y por lo tanto, lo que está acá no se sigue de lo anterior. No nos aseguran las premisas la verdad de lo que está acá. Entonces no hay necesaria preservación de la verdad. ¿Ok? Como les decía, y vamos a remarcar con variados ejemplos, no hace falta que las premisas del razonamiento sean de hecho verdaderas para que el razonamiento sea válido. Es decir, puede ser que el razonamiento sea válido y las premisas sean falsas, que la conclusión sea falsa. ¿Ok? Si las premisas de hecho son falsas, a la inversa, que las premisas sean falsas no significa que el razonamiento sea inválido. ¿Ok? Un argumento es válido cuando, si se acepta la verdad de las premisas, la conclusión debe ser necesariamente verdadera. Entonces podemos hacer un cuadro, es decir, de los 4 casos posibles que podemos imaginar de la relación entre premisa y conclusión. Y remarco algo importante, cuando digo premisas verdaderas me refiero a todas las premisas verdaderas. Vamos a decir que hay premisas falsas cuando al menos una premisa es falsa, ¿ok? Entonces, primer caso, si tenemos premisa verdadera y conclusión verdadera, ¿qué podemos decir de la validez del argumento? Nada en específico. El razonamiento puede ser válido o inválido en este caso. Segundo caso, premisa falsa y conclusión verdadera. ¿Qué podemos decir de la validez o invalidez del razonamiento? Nada. El razonamiento puede ser válido o inválido. Tercer caso, premisas falsas y conclusión falsa. Yo sé que a muchos de ustedes le va a dar la tentación de decir, en este caso, si las premisas son falsas y la conclusión es falsa, el razonamiento tiene que ser inválido. Pero la respuesta es que no. El razonamiento puede ser válido teniendo premisas falsas y conclusión falsa. El único caso de estos 3 posibles situaciones en donde vamos a saber algo respecto a la validez del razonamiento es en el caso de premisas verdaderas y conclusión falsa. ¿Por qué? ¿Por qué en este caso sabemos que el razonamiento necesariamente es inválido? Porque la definición de un razonamiento válido es uno en donde las premisas necesariamente preservan la verdad de la conclusión, en virtud de su forma lógica, y por lo tanto, no puede ocurrir que las premisas sean verdaderas y la conclusión sea falsa. En el caso de un razonamiento válido, no puede ocurrir que las premisas verdaderas y la conclusión sean falsas. Por lo tanto, como un razonamiento es o válido o inválido, en el caso que tengamos premisas verdaderas y conclusiones falsas, vamos a saber, en este caso sí, que el razonamiento necesariamente es inválido. Veámoslo con ejemplo, esto que al principio cuesta mucho entender. Veamos el primer caso, ¿cierto? De razonamiento con premisas y conclusión verdaderas. Aquí la intuición es que este razonamiento necesariamente tendría que ser válido, si tiene premisa y conclusión verdadera, y tendría que ser válido, uno podría pensar intuitivamente. Pero aquí con este ejemplo vamos a ver que no. Fíjense lo que dice este ejemplo. Dice, premisa 1, algunos hombres son griegos. ¿Ok? Sócrates es un hombre. Por lo tanto, Sócrates es griego. Este razonamiento tiene sus premisas y su conclusión verdadera. Es cierto que algunos hombres son griegos, es cierto que Sócrates es un hombre, y es cierto que Sócrates es griego. Pero el razonamiento es inválido. ¿Por qué es inválido? Porque tiene la misma forma que el razonamiento que vimos antes, que era inválido, algunos hombres son austríacos, que hemos usado para ilustrar un razonamiento inválido. Veamos de la siguiente forma. Supongamos que ustedes no saben nada, en absoluto nada, respecto a la verdad de estas premisas y de esta conclusión. No saben si algunos hombres son griegos, no saben si Sócrates es un hombre, es un perro o un extraterrestre, y no saben si Sócrates es griego. ¿Ok? No saben nada. Piensen si les dieran esta información de que algunos hombres son griegos, que para ustedes no significa nada, no entienden lo que es que algún hombre sea griego, saben que algunos conocen el significado de estas palabras, pero no saben si algunos hombres son griegos. Les dijeran también que Sócrates es un hombre, ¿podrían a partir de esta información asegurar, sin saber nada del mundo, que Sócrates es griego? La respuesta es que no, porque piénsenlo un poco. Le está diciendo que algunos hombres son griegos, ¿ok? No está asegurando que todos los hombres sean griegos.
Entonces pueden haber, esto nos dice, puede que todos los hombres sean griegos, puede que no, pero lo único que nos asegura esta primera premisa es que algunos hombres son griegos. Por lo tanto, podría haber hombres que no son griegos. Podría haber elementos en el conjunto de los hombres que no son griegos. Después, la segunda premisa nos dice que Sócrates es un hombre, es decir, va dentro del conjunto de los hombres. Pero fíjense, igual que en el caso de Austriaco, no sabemos, en este caso, si tenemos que poner a Sócrates en la parte del conjunto de los hombres que son griegos o en la parte del conjunto de los hombres que no son griegos. No sabemos, en base a esta información, en qué sector del conjunto de los hombres ponerlo. Por lo tanto, esta conclusión no se sostiene, no se sigue de las premisas. Podría ser cierto que lo que está acá fuera verdad y que la conclusión no fuera verdad. Nosotros sabemos en este mundo que tanto las premisas como la conclusión es verdad. Pero no sabemos que la conclusión es verdad porque las premisas sean verdaderas. Lo sabemos de una manera independiente. Pero el razonamiento mismo no asegura la verdad de la conclusión a partir del supuesto de la verdad de las premisas. Y obviamente tenemos casos de razonamientos que son válidos y tienen la premisa y la conclusión verdadera. En nuestro ejemplo que hemos usado, todos los hombres son mortales es verdadero, Sócrates es hombre es verdadero y Sócrates es mortal es verdadero. Es válido. Pero pónganse acá a pensar en lo siguiente. Este razonamiento es válido no porque sepamos que de hecho es cierto que todos los hombres son mortales, Sócrates es hombre y que Sócrates es mortal. Es válido por su forma, que es independiente de lo que sabemos acerca de estas proposiciones. ¿Por qué? Si dijera todos los X son Y, es decir, reemplazando esto por símbolos abstractos, si dijera Z es un Y, estaría obligado a decir que Z perdón, si dijera todos los X son Y, si dijera que Z es un X, estaría obligado a decir que Z es un Y. ¿Ok? Y utilizo letras para que se vea que lo que hace válido a este razonamiento, que lo que hace que de la verdad de las premisas siga necesariamente la conclusión, no es el hecho de que sepamos que estas premisas y esta conclusión es de hecho verdadera, sino es la forma, la estructura lógica que es independiente del contenido semántico, de los términos designativos de estas oraciones, estos enunciados. Veamos el tercer caso, dice razonamientos con premisas falsas y conclusión verdadera. Veamos un caso como el siguiente, dice todos los castores son simpáticos, primera premisa, todas las cosas simpáticas son animales, segunda premisa, por lo tanto todos los castores son animales. Fíjense, las premisas son falsas, ¿cierto? Conozco, yo sé, de muchos castores que son bien desagradables. Y todas las cosas simpáticas son animales también es falsa, pero la conclusión es verdadera. Todos los castores, de hecho, son animales. Sin embargo, este razonamiento es válido. Con premisas falsas y conclusión verdadera, el razonamiento es válido. ¿Por qué? Porque piensen en un mundo en el que fuera verdad que todos los castores son simpáticos. Piensen en que existe ese mundo en donde es cierto que exactamente todos los castores son simpáticos. Piensen que en este mundo también todas las cosas simpáticas son animales. Si en este mundo fueran ciertas estas dos cosas, ¿sería necesariamente cierto que todos los castores son animales? Sí, porque nos está diciendo que todas estas cosas acá, los castores son simpáticos, que todas las cosas simpáticas son animales, por lo tanto necesariamente todos los castores son animales, tiene que ser así. Entonces, por más de que en este mundo las premisas son falsas y la conclusión verdadera, eso no hace inválido el razonamiento. Porque para ser válido, lo que tiene que ocurrir es que en cualquier mundo posible, si es que fuera ciertas las premisas, tendría que ser cierta la conclusión. Es decir, la información que está en la conclusión está implícita en las premisas. Y, como vimos, algunos perros, este caso va a ser de un razonamiento que es inválido. Dice, algunos perros son objetos matemáticos, algunos objetos matemáticos ladran, por lo tanto, algunos perros ladran. Es falso que algunos perros son objetos matemáticos, es absurdo esto. Es falso que algunos objetos matemáticos ladran, y es verdad que algunos perros ladran. Pero este razonamiento es inválido. ¿Por qué? Porque en un mundo en que fuera cierto que algunos perros son objetos matemáticos,
algunos perros son de verdad objetos matemáticos. En un mundo que también fuera cierto que algunos objetos matemáticos ladran, no necesariamente sería cierto que algunos perros ladran. ¿Por qué? Porque los perros que son objetos matemáticos, ese grupo de perros, subconjunto de los perros eh, que son objetos matemáticos, podría ser no el conjunto de objetos matemáticos que ladran, podría ser porque no todos los objetos matemáticos ladran. ¿Ok? Entonces, no es cierto, puede ser que sea falso que algunos perros ladran en ese mundo. Veamos el tercer caso de razonamientos con premisas falsas y conclusión falsa. Este, como les decía, el que intuitivamente uno diría es obviamente inválido, pero no. Fíjense en este ejemplo. Dice, una leve modificación del ejemplo anterior, el primer ejemplo de la fórmula anterior. Dice, todos los castores son simpáticos. Falso, eso es falso. Todas las cosas simpáticas son vegetales, también es falso. Por lo tanto, todos los castores son vegetales. La conclusión también es falsa. Sin embargo, el razonamiento es válido, que tiene la misma lógica que el razonamiento anterior acerca de los castores. Y como vimos en este caso, si aceptáramos la verdad de que todos los castores son simpáticos, si aceptáramos que es cierto que todas las cosas simpáticas son vegetales, tendríamos que aceptar que es cierto, necesariamente sería cierto, que todos los castores son vegetales. Espero que se vea. Pero este razonamiento tiene premisa y conclusión falsa y es válido. Y también, obviamente, un razonamiento con premisa falsa y conclusión falsa puede ser inválido. Por ejemplo, algunos perros son objetos matemáticos. Primera premisa, algunos objetos matemáticos están hechos de queso. Segunda premisa, conclusión, por lo tanto, algunos perros están hechos de queso. Esto, por las razones que hemos visto, no es un razonamiento válido. No porque sean falsas las premisas y la conclusión, sino por la estructura, la forma que tiene, que no permite asegurar de que si fueran ciertas las premisas, la conclusión necesariamente tendría que ser. Y razonamientos con premisas verdaderas y conclusión falsa. ¿Puede haber un razonamiento válido con premisas verdaderas y conclusión falsa? La respuesta es que no, porque por definición un razonamiento válido es uno en donde hay necesaria preservación de verdad de la premisa en la conclusión. ¿Ok? Necesariamente, si las premisas son verdaderas, la conclusión tiene que serlo. Por lo tanto, no puede ocurrir que el razonamiento sea válido y sus premisas sean verdaderas y su conclusión sea falsa. ¿Ok? No se da esa circunstancia. Un razonamiento por lo tanto, un razonamiento que tuviera premisas verdaderas y conclusión falsa, necesariamente sería inválido. Siempre va a ser inválido un razonamiento con premisas verdaderas y conclusión falsa. Es el único caso en que la información acerca de la verdad de las premisas, el valor de verdad de las premisas y la conclusión, me permite decir algo respecto a la validez. En todos los demás casos, como vimos, el razonamiento puede ser válido o inválido. El único caso en que necesariamente va a ser inválido cuando las premisas son verdaderas y la conclusión es falsa. Veamos la segunda pata de la definición de validez. Dice, en virtud de su forma lógica. Brevemente es lo siguiente. Nuestra definición de validez nos decía que un razonamiento es válido cuando la conclusión necesariamente preserva la verdad de las premisas en virtud de su forma lógica. ¿Por qué añadimos esta pequeña aclaración? Pensemos en el siguiente ejemplo. Este razonamiento dice Superman sobrevuela la ciudad. Por lo tanto, Clark Kent sobrevuela la ciudad. Bueno, tal vez algunos de ustedes conocen la trama y la historia de Superman, pero Superman, Clark Kent, es el nombre de Superman, el nombre que utiliza cuando se infiltra entre los seres humanos. ¿Ok? Entonces nosotros sabemos por el contenido de esto, por el contenido de la historieta, que Clark Kent es Superman. Fíjense en esto. Este razonamiento es NPV, necesariamente preserva la verdad. ¿Por qué? Porque si es cierto que Superman sobrevuela la ciudad, necesariamente va a ser cierto que Clark Kent sobrevuela la ciudad. Sin embargo, esta necesaria preservación de la verdad no se debe a la forma lógica del razonamiento, sino que se debe al contenido, al significado de los términos designativos que tiene acá, ¿cierto? A que sepamos que el significado de Superman, que lo que denota Superman es lo mismo que Clark Kent. Entonces, esto difiere de los anteriores argumentos que vimos, porque en los anteriores argumentos había necesaria preservación de la verdad en virtud de la forma, no del contenido. Y eso se notaba en el hecho de que podíamos cambiar el contenido, podríamos cambiar las palabras designativas que habían en esos razonamientos, y el hecho de que fuera válido o inválido el razonamiento se mantenía, no se alteraba. Se mantenía la necesaria preservación de la verdad.
cambiando las palabras específicas que aparecían. Y veamos que en este caso no ocurre, porque acá, fíjense, tenemos la misma estructura, pero deja de ser un razonamiento NPV. Dice, Batman sobrevuela la ciudad, reemplazamos Superman por Batman. Por lo tanto, Donald Trump sobrevuela la ciudad. Obviamente este razonamiento no es NPV. Podría ser cierto que Batman sobrevuela la ciudad, pero no es cierto que Donald Trump sobrevuela la ciudad. Entonces cambiamos el contenido y el razonamiento dejó de ser NPV. Por eso es que añadimos en virtud de su forma lógica. Y se estarán preguntando, bueno, ¿qué es la forma lógica? Eso lo vamos a ver al final de esta clase, a introducirnos a eso, y posteriormente en la próxima clase vamos a desarrollar la lógica proposicional, que lo que hace es proponer, en tanto teoría lógica, propone precisamente cuál es la forma lógica de ciertos tipos de razonamiento. Una última distinción dentro de este marco es el de razonamiento sólido, que la podemos hacer una vez que entendimos la diferencia entre un razonamiento que es válido y un razonamiento que tiene premisas de hecho verdaderas. ¿Qué es un razonamiento sólido? Es un razonamiento que es válido y que sus premisas son de hecho verdaderas. Lo que garantiza la validez no es que las premisas sean verdaderas. Lo que garantiza la validez es que en caso de que las premisas sean verdaderas, la conclusión necesariamente tiene que serlo. Eso es lo único que garantiza la validez. No garantiza la verdad de las premisas. Por lo tanto, si un razonamiento es válido, no puedo asegurar que su conclusión sea verdadera. ¿Por qué? Porque que sea válido no asegura que las premisas sean verdaderas. Y lo que asegura la validez simplemente es que si son verdaderas las premisas, la conclusión es verdadera. Y si por lo tanto el argumento es válido, pero sus premisas fueran falsas, no puedo asegurar nada respecto de las conclusiones. Podría ser verdadera o falsa la conclusión. Sin embargo, si además agrego a la información de que mi razonamiento es válido, la información de que las premisas son de hecho verdaderas, entonces puedo asegurar la verdad de la conclusión. Eso es un razonamiento sólido, un razonamiento que es válido y un razonamiento en donde las premisas son de hecho verdaderas. Si junto esas dos cosas, puedo asegurar la verdad de la conclusión. Con una de ambas cosas, no puedo asegurar la verdad de una conclusión. Entonces, si clasificáramos como qué contiene qué es más general y qué es más particular, la noción más general es de un razonamiento NPV, que necesariamente preserva la verdad. Después, más específico, y que va a ser también NPV, el de razonamiento válido, que además de ser NPV, es uno en donde la necesaria preservación de la verdad se obtiene en virtud de la forma lógica, y no de otras cosas, como vimos en el anterior ejemplo. Por último, un razonamiento sólido es, además de ser NPV, además de ser NPV en virtud de la forma y por lo tanto ser válido, es un razonamiento que tiene de hecho las premisas verdaderas. Entonces, hay que tener en cuenta esta distinción y cómo se vinculan estas tres cosas. Entonces, podemos entender esto con una metáfora, que en la lógica se ocupa de analizar cuáles son las formas de razonamiento válidas, cuáles son las cajas abstractas, las máquinas, vamos a ver, de razonamiento válido, y no la solidez del argumento. Uno lo puede entender esto como una especie de división del trabajo, ¿cierto? Los no lógicos, digamos que existen, son los que buscan la materia prima de un razonamiento sólido. ¿Y cuál es esa materia prima? Son las premisas verdaderas. Premisas que sean verdaderas. Acá lo simbolizamos como mineros esforzándose por encontrar mineral de calidad, que serían premisas verdaderas. Recordemos que bajo la concepción actual del conocimiento, nada nos garantiza que alcancemos la verdad de nuestras premisas, ¿ok? Podemos tener más confianza o no en ello, pero no podemos jamás nunca tener la verdad, la garantía de la verdad de las premisas. Pero supongamos que se está dando una división del trabajo. Hay gente que vamos a llamarlos no lógicos, que lo que buscan es si las premisas son verdaderas o falsas. Y tratan de buscar premisas verdaderas. Por otro lado están los lógicos. ¿Qué es lo que hacen los lógicos? Los lógicos se limitan a construir máquinas, entenderlo así, que van a ser formas de razonamiento válidas, identificar formas de razonamiento válidas, que lo que hacen es garantizar que si se insertan premisas verdaderas, es decir, si entra materia prima en el input de esta máquina, entonces necesariamente se arrojará una conclusión verdadera.
Es decir, son máquinas que vienen con un certificado de garantía que dice, si vos insertás premisas verdaderas, te garantizo que con esta máquina va a salir una conclusión verdadera. ¿Y por qué es importante el si se insertan premisas verdaderas? Como cualquier contrato de garantía tiene cláusulas que si no se cumplen, la garantía no corre. Y por ejemplo, si alguien le fuera a decir, che, inserté esto, pero me salió una conclusión falsa, el lógico miraría lo que insertaste y diría, sí, pero lo que está bien, te salió una conclusión falsa, pero te salió una conclusión falsa no porque mi máquina sea defectuosa, sino porque insertaste premisas falsas. Y cuando insertas premisas falsas en mi máquina, mi máquina no te garantiza nada. Lo único que garantiza mi máquina es que si insertas premisas verdaderas, van a salir una conclusión verdadera. Y ejemplos de formas lógicas válidas que vamos a ver después va a ser el modus ponens, el modus tollens, pero por ahora lo importante es que se entienda que estas máquinas son formas válidas de razonamiento. Entonces, ¿quién quiere utilizar la lógica? ¿Quién quiere utilizar estas máquinas para obtener conclusiones verdaderas? No les basta utilizar estas máquinas. No podría echar a andar su edificio de conocimiento o su máquina, su procedimiento para investigar cosas solamente con estas máquinas. Necesitaría, de manera aparte, se vende por separado la materia prima, aquello que entra en estas máquinas. ¿Ok? Y si la materia prima es defectuosa, como decimos, las máquinas no garantizan que salgan conclusiones verdaderas. Pero ese no es problema de las máquinas de las formas de razonamiento válido. ¿Ok? Entonces espero que se entienda la distinción entre verdad y validez, su relación y su independencia. Y cuando la única situación en que podemos decir que sabiendo algo acerca de la verdad o falsedad de las premisas, podemos saber algo de su validez. El caso en que sabemos que las premisas son verdaderas y la conclusión es falsa. En ese caso, el razonamiento va a ser inválido. Pero